Comunidad, cuando hablamos de cine de terror, inmediatamente se vienen a nuestras mentes películas de fama mundial. Pero, ¿qué pasa con el cine de terror mexicano? Acompáñenos. Bienvenidos a la comunidad. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alberto, amante de la historia, el terror y la ciencia ficción. En esta ocasión hablaremos de películas de terror en México a sugerencia de una personita que por ahí nos dejó un comentario en un video anterior. ¿Cómo te encuentras, Adolfo? ¿Qué dice Mordor? Hola Beto, pues qué ha de decir, ¿no? Tierra, fantástica. Eso es todo. Sí, no, para mí es un placer de estar nuevamente charlando contigo y déjame decirte que comparto el mismo gusto por el terror. Como bien lo has dicho, el tema que abordaremos el día de hoy es sumamente interesante y espero que les genere ese mismo interés que a nosotros nos genera. Claro, completamente más que en esta ocasión hablaremos del terror creado de forma nacional. Exactamente, yo creo que así como Hollywood tiene sus grandes genios, México también ha tenido Sus aportaciones. grandes representantes de Claro, este género en específico. completamente, Adolfo. Y yo creo que aquí vale la pena aclarar que pues lo que vamos a comentar es nuestra opinión, ya que pues no somos expertos ni mucho menos críticos de cine. Para mí, Claro, es sobre nuestros gustos propios. claro, completamente, Adolfo. Para mí no puedes hablar del cine de terror mexicano sin mencionar el nombre de Carlos Enrique Taboada, quien fue la mente maestra detrás de películas como El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche, Veneno para Hadas y la que para muchos, incluso yo creo que para mí, su mejor película es Hasta el viento tiene miedo. El terror que nos encontramos en las películas del maestro Taboada es un tipo de horror que se adentra en el espectador porque trata sobre situaciones que le podrían ocurrir a cualquiera de nosotros. Es decir, las historias no abarcan situaciones extremas como virus o futuros apocalípticos, sino más bien sus tramas son historias muy sencillas y que nos muestran a personajes con los cuales cualquier espectador puede sentirse identificado, al igual que las circunstancias que está viviendo este personaje, ¿no? Sí, Adolfo, también una de las películas más representativas en el cine de terror mexicano es precisamente la de Hasta el viento tiene miedo. Claro, esta película se estrenó allá por el año de 1968 y estuvo muy avanzada a su época, porque quitando esta parte del terror, presentó también una escena muy controversial. Para quienes la hayan visto, se han de recordar que no es muy común, o no era muy común en esas épocas, presentar a una mujer con poca ropa y menos haciendo un striptease, cosa que sucedió en esta película. Pero pues adentrándonos al tema del terror, como bien dices, plantea algunas eh, variantes o algunos de los temas que son presentes en las apariciones fantasmales, ¿no? La historia se basa en una escuela para señoritas que sirve también de internado y se centra en algunos personajes, principalmente en Claudia y Julia, que es como la prefecta de estas muchachas. Claudia es una estudiante y la señorita Bernarda, quien es la directora del instituto. El preámbulo es que Claudia una noche tiene un sueño bastante fuerte en el cual ve como una mujer está colgada delante de ella en su cama, lo que la hace despertar y genera que sus compañeras también se asusten por su comportamiento, y es tal el grado del susto que pues termina en la enfermería. Más adelante pues se entera que en ese instituto sucedió algo mucho tiempo atrás, específicamente como 5 años, en los cuales una muchacha se entera, su nombre era Andrea, la cual se entera de que su mamá ha fallecido, pero la señorita directora del plantel pues evita el darle el permiso de poder asistir a despedirse de su madre, ¿no? En el funeral, por lo cual termina
suicidándose en una de las torres o que había en esta Sí, ubicación. dentro del plantel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Las muchachas se enteran de esta historia y pues se dan cuenta de que existió como que, o que ya la directora, la señora Bernarda y Julia, la prefecta, pues tienen conocimiento de esto, ¿no? Y no han hecho nada por poder esclarecer o poder hacer algo en contra de lo que se está viviendo. Resulta que Claudia, quien sueña con esto, pues empieza a tener una fase de sonambulismo y en su sonambulismo pues es llamada a esta estructura, a esta torre. Es un lugar que se encuentra cerrado, ¿no? Pero cada vez que ella se acerca, pues el candado con el que se evita que las personas puedan entrar se encuentra totalmente abierto. Pues en una de tantas, ella logra subir hasta la parte superior de la torre y es asustada por el fantasma de Andrea, haciendo que ella caiga de una altura bastante considerable y que la den por muerta. Lo extraño de todo esto Ujú. sucede que a las pocas horas ella se despierta como si nada, pero empieza a Ujú. tener aptitudes diferentes, ¿no? Ahora puede realizar cosas que en algún momento ella misma no hacía, ¿no? Se Ujú. vuelve una excelente cantante y vuelve a tener gusto por el piano, cosas que en su momento pues no dominaba, pero que se asemejan con las que tenía Andrea en vida. Entonces su comportamiento es algo extraño. Sí, y aquí un Eh, atisbo de suspenso que no sabes qué está pasando con el personaje, ¿no? sí, es esa parte en la cual ya tú te estás haciendo la idea de cómo va la situación, ¿no? Y pues se ve que planea una venganza contra la directora, ya que a ella la culpa de que ella se haya tenido que suicidar al no haberle permitido irse a despedir de su madre. Y sucede, en una de las noches se escucha estos alaridos, ¿no? Que frecuentemente se dan cuando corre mucho viento. Sí, claro, de ahí me supongo Y, opción del nombre, ¿no? Exactamente, ¿no? Era una zona con mucha presencia de aire, lo que generaba una atmósfera bastante fantasmagórica. Entonces la directora sube hasta la torre, y al llegar a la parte superior es asustada por Andrea, que sale de imprevisto y le coloca una soga en el cuello, con lo cual la directora cae al vacío y queda ahorcada, ¿no? Y con esto cumpliendo la venganza que Andrea tenía contra la directora. En esta ocasión me gustaría hablarles y hablarte sobre una película que se llama Más negro que la noche. Ajá, Imagínense, Adolfo y amigos de la comunidad, que ustedes viven con un grupo de compañeros, de amigos, y que juntos rentan un departamento. Es decir, que tienen roomies, ¿no? Y que aparte de que son sus roomies, digamos, se vuelven amigos y tienen cierta, digamos, convivencia, ¿no? Y un ajá. buen día, imagínate, Adolfo, que llega una notificación de parte de un licenciado, de un abogado, que te cita para ir a su despacho. Y resulta de que en su despacho va a haber una junta para hacerte entrega de una herencia que vas a recibir. ¿Cómo te caería Ajá. eso? ¿Qué tal? No. En este momento lo tomo sin ver. Sin duda, Adolfo, yo también iría a ver qué, al menos yo sí hablaría por teléfono para ver de qué se trata, ¿no? Claro. Y bueno, digamos que así es como comienza esta historia, ¿no? En el caso de la película, vemos el personaje principal encarnado en Ofelia, que ante tal situación decide acudir al despacho de este abogado y se entrevista, digamos, con él para que le explique las condiciones, ¿no? Porque ya ves que siempre hay un pero, ¿no? Incluso Claro. más No tanto un pero, una condicionante. así es, así es. Entonces, más que digamos, incluso en la película ella dice, ¿con quién me tengo que casar, no? Ajá. Y dice, no, no, mira, le dice el abogado, de hecho es una súplica de su tía. Ella dejó dicho
que como condición para que pueda ser usted acreedora de la herencia, deberá de cuidar a su gato, quien fue el ser que más amó su tía en vida, ¿no? Entonces ella le cae de raro, ¿no? Que le diga de esta forma, ¿no? Pero dice, bueno, Ajá. entonces ella decide aceptar el trato y digamos que le dice a sus roomies, oigan, ¿saben qué? Que pues la casa es grande, vamos a verla y pues ¿qué les parece si en vez de rentar, pues mejor viven conmigo y pues de alguna manera pues aquí la vamos a llevar más tranquila, ¿no? Entonces, esta casa, para acabarla de molar, Adolfo, no era cualquier casa, o sea, realmente era una residencia, ¿no? Que tenía habitaciones, baños, salones y que se encontraba en una zona, digamos, estas zonas acomodadas, ¿no? Ajá. Y en esta casa se encuentra Sofía, quien fue la ama de llaves de su tía, y Becker, el gato que le habían comentado en la oficina del abogado, ¿no? Y pues Becker tenía los ojos amarillos y el pelaje negro, incluso más negro que la noche. Ah, Entonces de caray. aquí deriva el nombre, ¿no? El nombre de la Claro. película. Entonces digamos que Sofía, quien es la ama de llaves, ella estaba acostumbrada a servir a una mujer de educación, ¿no? Una mujer de una clase económica alta. Entonces muestra cierto desdén por las nuevas habitantes de esta casa, pero se queda a vivir con Ofelia, quien finalmente pues es familiar de la tía Susana, a quien Sofía apreció mucho en vida, ¿no? A quien, digamos, de cierta forma llegó a tener una admiración. Pero resulta, Adolfo, de que un día Becker, o sea, el gato, desaparece. Ajá. Y pese a los esfuerzos de Sofía y de Ofelia por buscarlo, por encontrarlo, no dan con él. Y es que durante ese día en particular que se pierde el gato, en la noche comienzan a escucharse lamentos y pasos en los corredores. Y hace cuenta que solamente a una de sus amigas comienza a escuchar estos ruidos, ¿no? Y ella, digamos, en un primer momento piensa que es una de sus amigas que le quiere jugar una broma, pero se da cuenta de que pasan los días y esto va creciendo y va creciendo y ya no lo empieza a ver tan de juego, ¿no? No tan de broma. Y entonces pasados los días resulta de que encuentran al gato muerto y las amigas le comentan a Ofelia que quieren, que resulta que el gato se murió de hambre porque lo dejaron encerrado en una habitación. Entonces ella dice, no, pues cómo que se murió, ¿no? Si era el gato de mi tía. Y entonces, pues ya resulta de que ella les dice, ¿saben qué? Pues vamos a enterrarlo y pues vamos a enterrar aquí en el jardín. Y ellas le dicen, no, pues como en el jardín, ¿no? O sea, no es un lugar para tener animales muertos. Entonces ella le dice, no, pues es que era el gato de mi tía y yo creo que por respeto, pues hay que darle como esa sepultura, ¿no? ¿Y qué crees, Adolfo? Que resulta de que esto desencadena una serie de eventos terroríficos, una serie de eventos, digamos que en las muchachas empiezan a presentar o a escuchar ruidos y a ver presencias dentro de la casa. Entonces, todo esto es a razón de que el gato fallece y cada vez se va haciendo más presente un espíritu que ronda durante las noches, de tal manera que una de ellas que tenía especial, digamos, desagrado por el gato, es la que comienza a tener mayores enfrentamientos, a tener mayores visiones de una entidad dentro de la casa, ¿no? Y poco a poco se va haciendo más y más fuerte esta entidad hasta que en esa se hace presente y logra, digamos, y se lleva un susto la muchacha, Ajá. corre y sus amigas, como todos le dicen, no sabes qué, te estás sugestionando y creo que esto no va más allá de tu sugestión, ¿no? Pero aquí es donde comienza lo bueno, aquí es donde se empiezan a desencadenar una serie de eventos que, digamos, las amigas van dándole un trato diferente. Pero bueno, Adolfo, si la quieren ver o si la quieres ver, se encuentra en YouTube
Y yo creo que vamos a dejar el link en la descripción por si alguien de la comunidad gusta darle una oportunidad a esta película que realmente es muy buena y tiene una duración de 90 minutos. No, me parece bastante adecuado, la verdad, esta reseña que realizas me dejó muy intrigado con ver esta película que en mi memoria tiene muchísimo que vi y que no le presté la debida atención que requiere. Sí, Adolfo. Y fíjate que yo creo que tenemos grandes joyas en el cine mexicano. No sé, Adolfo, yo creo que es un cine que se dejó de producir con calidad. Ahorita realmente no se me viene a la mente una película, digamos, de 10 años para acá de terror mexicana Ajá. que tenga realmente una buena historia y una buena ejecución en la trama, ¿no? Claro, sí, no, yo también considero que no se ha realizado una cinta de ese calibre. Sí, yo creo que fuera de Guillermo del Toro, que ahorita es como nuestro máximo representante en este género, tenemos una carencia de películas de terror porque realmente ha venido a la baja este género en nuestro país. Sí, bastante a la baja. De Guillermo del Toro, no sé si llegaste a ver una película que se llama Cronos. No, Eh, Adolfo. Está bastante interesante, trae un terror sencillo y simple, ¿no? No, Ujú. lo que te comentaba hace un rato, muchas veces se han, las películas de terror para mantenerte al filo de la butaca te hacen entrar en esa inquietud, en ese suspenso, ¿no? Y de repente la explosión para potencializar el susto es cambiarte una imagen bastante terrorífica para que tú tengas esa reacción Sí, de sorpresa, de susto, de ¿no? De sorpresa, espanto. exactamente, ese susto, pero esa sorpresa, ¿no? Por ejemplo, esta película que te comento es del año de 1993, Ujú. y trata a grandes rasgos sobre un ser vampiresco, ¿no? En algún momento un alquimista aquí en el puerto de Veracruz o en el estado de Veracruz creó un artefacto, el Ujú. cual eh, tenía en su interior un ser, un ente o un animal, por así decirlo, que debía de ser alimentado con sangre No, y ok. que él, al ser alimentado, pues te dotaba de esa cualidad o habilidad de convertirte en lo que es muy semejante a un vampiro, ¿no? Ok. Entonces te hace imaginar que pues es algo a quien lo conoce y que como en cualquier trama, pues alguien necesita de ese bien que le puede generar este artefacto, ¿no? Ujú. Eh, el chiste es que aparece el artefacto de una forma inesperada a un anticuario, el cual pues al estar investigando sobre él, pues sufre el piquete de este insecto y nota que partes de su cuerpo se empiezan a regenerar, pero también le da esa necesidad por tomar sangre. Oye, Y él pues es suena muy perseguido. interesante. Ajá, la verdad es que eso es como la parte inicial de la película y pues considero que es un muy buen film que Ujú. deberían de ver. También me gustaría dejar ahí en comentarios o en la descripción del video la ubicación de esta película que se encuentra en YouTube. Ujú. Pues fíjate que sí, muy interesante, sobre todo que se desarrolla, o ya creo parte de esto que comentabas en Veracruz, que pues es una tierra mágica, ¿no? Una tierra Claro, que sí, sí, de hecho asociamos mucho a esto, ¿no? pero es la creación, Beto, Ujú. el desarrollo de la película ya es en una ciudad, si no mal recuerdo, es en la Ciudad de México. Ok, ok, pues de todas maneras nos rechamos, ahora suena muy interesante, ¿eh? Claro, sí se las recomiendo, es algo digno de ver. Y también fíjate, Adolfo, unas películas, una saga de terror que en lo particular me sorprendió muy gratamente y que realmente está dirigida al público infantil, es estas películas sobre las leyendas, ¿no? Que abarca 5 películas y que nos cuenta por ahí.
la historia de Leo San Juan, ¿no? Un niño que tiene una aventura y que va recorriendo el país precisamente durante el movimiento de independencia, ¿no? Sí, bastante interesantes esas películas. La verdad que yo que ya soy un adulto, la sigo viendo con bastante entusiasmo y me gustan demasiado. Sí, fíjate que yo originalmente las llegué a ver Ajá, anunciadas en cartelera, pero no me llamaban la atención. De hecho, yo pensaba que era pues una película más de terror o de terror para niños, ajá, pero en alguna ocasión tuve ahí que forzar mi mente, digamos, forzarme a verlas. ajá. Y cuál fue mi sorpresa que son muy buenas las historias, ¿eh? Los personajes, de hecho, son buenos y están creados realmente con esencia meramente mexicana. Claro. Las 5 películas, digamos que por ejemplo abarca a este niño enfrentando, por ejemplo, a una nahuala, y luego sigue un enfrentamiento con la Llorona, y luego se dirige a Guanajuato y ahí, digamos, ve cómo surgen las momias de Guanajuato, ¿no? Incluso Sí, sí, en la sí. siguiente aventura se enfrenta al chupacabras y posteriormente cierran esta saga con la que para mí es la mejor película de todos y realmente se nota mucho el avance tanto en gráficos como en guión, como en los personajes, que es la leyenda del charro negro, ¿eh? O sea, realmente es un peliculón esta del Charro Negro. A mí la verdad me gusta mucho y cada vez que está en la tele y tengo oportunidad de verlo, la verdad la veo, ¿eh? Yo disfruto mucho esa película. Por ejemplo, ¿sabes? A mí la de la leyenda de la Nahuala me gustó porque tenía un humor bastante bueno. Como está enfocado para niños, obviamente, pues muchos de los chistes son así muy, muy sencillos para que sean entendidos muy fácilmente, ¿no? Claro, Pero también la dinámica que lleva la película, pues es buenísima, ¿no? sí, Y sí, y debo de decirte, ¿no? Cuando yo la vi, pues también no la vi con mucha expectativa. Tenía así como que un interés, nada más fue por como que, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues para pasar el rato, ¿no? sí, Pero ya una vez que la vi, dije, no, es bastante entretenida. Si bien no te llega a asustar, porque, digamos, a un niño lo asustas muy fácilmente, pero sí te llega a generar esos momentos en los cuales sí te genera incertidumbre si el héroe va a poder con la Nahuala, ¿no? claro, claro, completamente. La diferencia vino en la leyenda de la Llorona. Déjame contarte que dos de mi sobrina en ese entonces, cuando vimos la leyenda de la Llorona, estaba pequeña y creímos que pues, era similar a la película anterior, ¿no? Chistes y demás, y la Llorona pues no iba a generar mucho Espanto, ¿no? conflicto en una niña. Y fue todo lo contrario, ¿no? Llegó el momento en que tuvimos que quitar la película porque a ella sí la asustó, ¿no? Me impresionó El, mucho el personaje, ¿no? Que exactamente, el tiene, sí, personaje, ¿no? Estuvo muy bien creado, que sí te daba ese terror y ese miedo y sí, esa angustia que es el personaje. sí, Y claro. como bien dices, pues fue una mejora a las siguientes películas, ¿no? La trama, la historia, supieron jugar muy bien con algunos momentos históricos, ¿no? Esta parte que dices de la independencia de México. Sí, fíjate que mezclaron muy bien toda esta situación y a lo largo de las películas pues los personajes van dando un paso adelante, ¿no? A mí me gusta mucho digo, la del Charro Negro, pero sí, como bien dices, todas las películas tienen un punto a favor, o sea, sí realmente están muy bien trabajadas, el diseño está muy bien hecho, y yo creo que si eres un papá o una persona que tenga un sobrino o pues, un primito o alguien pequeño, yo creo que incluso esta va como para mayores de 8 años, porque de edades más pequeñas yo creo que sí les asustaría bastante los personajes a los que enfrenta Leo San Juan. Claro, y sabes que él juega mucho con la nostalgia que tenemos a estos personajes de leyenda, ¿no? Sí, Todos nosotros hemos crecido con cada uno de estos personajes que se enlistan en las películas.
claro, ¿Quién no ha escuchado de la Nahual, de los Nahuales o la Nahuala, la Llorona? ¿Quién no ha ido a Guanajuato y ha escuchado de las momias, ¿no? Ahí claro. mismo en Ciudad de México, en San Ángel, ¿no? Las momias del convento del Carmen, el chupacabras tan famosísimo en los años 90, ¿no? Y pues ya no se diga toda la cultura que hay sobre el charro negro, ¿no? Este Claro. espectro que ha surgido en muchas leyendas y en distintas partes del país. Completamente, Adolfo, sí, y yo creo que ese fue un punto a favor para esta saga que retoma todas estas leyendas mexicanas y las pone en la historia de un personaje que es un niño, ¿no? Y que este niño enfrenta a todos estos seres y esto hace que los pequeñitos o las personas nos sintamos, nos adentremos en la vida de este Leo San Juan, ¿no? Pero bueno, Adolfo, si me permites, ahora quisiera hablarte de dos series mexicanas que desde mi punto de vista, una podrían ser no muy conocidas y dos creo que podrían sorprender a más de una persona. Eh, Claro, la claro, primera serie, Adolfo, no sé si tú la recuerdes, se llama 13 Miedos. no he tratado de hacer memoria y no lo recuerdo. Por lo que Mira, me comentas es sí, algo interesante, pero me gustaría que me hicieras volver mi memoria a ver si tengo sí, un sí, recuerdo de claro. esa serie. Mira, esta serie es una serie mexicana producida por Televisa, pero en este caso debo decirles que es una serie muy entretenida. De hecho, yo creo que le va a gustar a las personas porque son historias cortas, son historias a capítulos de 20 minutos y son de temas muy variados. Mira, por ejemplo, ahorita te voy a hablar de dos capítulos. A ver, Adolfo, ¿te imaginas tener un trabajo en el que el jefe sea uno de esos que se creen los más guapos, de esos en los que creen que todo lo que dicen está bien hecho y de que solamente su procedimiento es el correcto, ¿no? De que no hay forma de contradecirlo. Digamos Oiga, que, señor, pero me está hablando de una historia de terror, me está contando esa comedia de Mis Reyes contra Godines. no, Adolfo, es una historia de terror que vivimos todos o buena mayoría de nosotros en algún momento, ¿no? Desafortunadamente luego nos encontramos con jefes así y que en mi caso no, pues un día escucha esto mi jefe, yo tengo el mejor de los jefes del mundo y siempre me pongo la camiseta. Un saludo. Pero bueno, digamos, la historia se centra, nos presenta aquí a este jefe que, digamos, tiende a presentar este comportamiento negativo, ¿no? Y Claro, entonces un día uno de sus empleados decide hacerle una broma, la cual consiste en solicitar poner una esquela en un periódico. Y digamos, para la gente que no sepa, una esquela es un anuncio en el que se colocan en los periódicos para anunciar el fallecimiento de alguna persona. Y normalmente lo siguen haciendo las personas de cierta posición económica. Pero bueno, el jefe estaba acostumbrado a leer el periódico y llega hasta la sección donde se encuentra el anuncio y se topa con que alguien mandó a poner su nombre, incluida su fecha de nacimiento y el día de su muerte, que precisamente es ese día. Entonces se llena de cólera y sale de su oficina y empieza a gritarle a todo su personal, ¿no? Les dice, a ver, ¿quién fue, no? ¿Quién fue el bromista que me mandó a poner este anuncio? Pero al no obtener una respuesta, les deja la encomienda de entregar en ese día un reporte que estaba originalmente planeado para ser entregado a fin de mes. Entonces muchos de sus compañeros se ponen en desacuerdo y sobre todo una compañera, ¿no? Que muestra desagrado. Y sí. les dice, ¿saben qué? Que para la persona que no quiera entregarme su trabajo, pues bienvenida a su renuncia, ¿no? Y entonces entra a su oficina y azota la puerta con tal fuerza que se cae una repisa en la que tenía una escopeta y esta se acciona y le da en el pecho. Y entonces muere el jefe. Pues resulta de que llega la policía y comienza a hacer sus investigaciones, ¿no? Y de alguna manera llegan con este anuncio y se vuelve sospechoso
pues la persona que mandó a colocar esta esquela, ¿no? Porque para los investigadores eso fue una amenaza de muerte. Entonces, digamos que de alguna manera empiezan a rastrear quién fue quien puso esta esquela, ¿no? Entonces, uno de los compañeros le dice, oye, ¿sabes qué? Sí te pasaste. O sea, esas son cosas con las que uno no debería de jugar. Y Ajá, entonces este compañero se ríe y le dice, no, no pasa nada. O sea, mandé a poner el anuncio, pero, o sea, fue coincidencia, ¿no? Y dice, pero de todas maneras no está bien. Y entonces dice, mira, ¿quieres que mande a poner uno con mi nombre? Y entonces saca su teléfono, empieza a llamar y dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Quiero un anuncio con el nombre de fulanita de tal. claro. Entonces resulta de que al día siguiente, Adolfo, esa compañera fallece en el No elevador. puede ser. Ajá. Entonces ya como que le dice a su compañero, oye, ¿sabes qué? No es coincidencia y no deberíamos de jugar con esto. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ya mejor hay que decirle a la policía que tú Ajá. fuiste, cabrón. O sea, tú fuiste Sí, y pues ya no, pero tú no fuiste el responsable, fue un accidente. Entonces este claro. cuate le dice, no, mira, tú me acusas y yo le digo que fuiste tú porque qué casualidad que a ti es a quien le van a dar su puesto, ¿no? Ajá. Entonces ya aquí se empieza a poner como muy oscura la situación y pues ya, Adolfo, no te voy a contar más porque si no te vas a spoilear de No, más no, no, y es no. un capítulo sumamente entretenido, ¿eh? Pero claro, me dejaste bastante interesado en saber cuál es el desenlace de esta historia y si este personaje abusó de sus superpoderes. Sí, ¿no? Parecieron superpoder. Claro, Sí, 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 muy bueno, Adolfo, muy bueno. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos con otro? claro, me parece bastante adecuado. Es muy bueno. Se llama La Claro, Bodega. claro. Imagínense, amigos de la comunidad y Adolfo, que no encuentran chamba, ¿no? De esas situaciones que nadie quiere vivir, en la que pues ya es muy apremiante conseguir algo, porque pues no encuentras ningún jale, ¿no? Entonces, generalmente ante esta situación se toma el primer trabajo que te ofrezca. En este capítulo vemos a un hombre, más o menos por ahí de los 30 años, que vive esta situación. Y en el capítulo nos muestran de que al parecer su esposa acaba de fallecer y tiene una hija. Entonces un día ve un anuncio de velador y entonces él corre, ¿no? Él trata de llegar a que lo contraten y cuando llega a este lugar le dicen que la vacante sigue disponible. Entonces le dan el trabajo y entra a firmar su contrato y le dicen que ese día que empieza. Entonces el trabajo consiste en ser velador de una bodega que almacenaba diferentes productos. Él le pregunta a la persona que lo está contratando en ese momento, pues qué le pasó al anterior, ¿no? Que por qué ya no fue el velador. Y este cuate le responde que pues era un don Juan y que se le haría raro que estuviera metido en un problema de faldas. Entonces durante la noche, mientras hace su guardia, recibe la llamada de su hija, quien le solicita que le cante la canción del coco para que pueda dormir. Y mientras este le canta, de una forma tierna, observa cómo las luces en la bodega comienzan a fallar. Entonces se empiezan a ir apagando hasta que llegan a la zona donde él está. En ese momento él cuelga el teléfono y corre a buscar una lámpara. Cuando enciende la lámpara empieza a escuchar diferentes pasos por todas partes, ¿no? Como sonido, como que hay algo ahí, hay una presencia ahí adentro, o alguien, ¿no? Entonces él piensa en ir a dar aviso. Entonces va y empieza a investigar de tal forma que llega caminando a unas cámaras, ahí a unas bodegas oscuras en las que no puede ver casi nada, porque era tal la oscuridad que el haz de luz de la lámpara comienza a ser devorado por la oscuridad. Entonces de repente se encuentra frente a lo que parecen unas jaulas de metal, pero no unas jaulas de estas de barrotes, sino digamos unos cuartos, una especie como de cuartos hechos con láminas de acero que le permiten escuchar que dentro de estas jaulas o dentro de estos cuartos de metal hay movimiento. Entonces, en ese momento él empieza a escuchar que hay algo ahí dentro de esa bodega y que se está tratando de liberar de estas jaulas.
Pero bueno, Adolfo, no te cuento más, no te quiero No, no spoilear puede. más. Sí, no, sabes, yo ya sentía esa angustia, ¿no? No, no me quiero ni imaginar yo estando ante una situación similar. Claro, Adolfo, no, es muy buena esta serie y realmente son capítulos muy cortos, es muy digerible y la recomiendo, digo, no esperen la gran producción porque la verdad es que no lo es, pero las historias cumplen bien y creo que son muy entretenidas de ver. Yo creo, señor, que usted está haciendo promoción a Televisa. ¿Cuánto le están pagando, señor? No puede ser. Soy un vendido, señor. Sí, 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 señor. Y bueno, Adolfo, también quiero comentarte rápidamente sobre otra serie. Produjo, en este caso, Paramount México y tiene por nombre Los Enviados. Esta es una serie de suspenso mezclada con un toque de terror. Fue estrenada en diciembre de 2021 y por el momento cuenta con una sola temporada de 8 capítulos. Esta nos cuenta la historia del padre Simón Anteara, de nacionalidad española. Se encuentra al inicio de la serie en Bulgaria, en donde milagrosamente en una de las tumbas de este lugar comienza a brotar sangre incrustada en la nieve, ¿no? Pero Ajá. lo curioso es que solo es alrededor de la tumba de un sirviente de la iglesia, es decir, de un sacerdote que la gente en ese pueblo comienza a llamar santo. La gente cada invierno llega de los alrededores para llevarse un poco de sangre en la nieve y es aquí donde el padre Simón entra en escena, ya que es comisionado por la Santa Sede para investigar lo que está sucediendo. Él dice la razón de encontrarse que en este lugar no es la de creer, sino para probar lo que se cree. Es decir, que él tratará de dar una explicación científica para comprobar lo que está sucediendo en este lugar y ver si efectivamente es un milagro. De esta forma, descubre que el sacerdote del cual brota esta nieve con sangre, digamos, o más bien alrededor de la tumba de este sacerdote, descubre que en su juventud fue a California y guardó una especie de alga. Y esta alga, digamos, al encontrarse en ciertas condiciones de humedad, digamos que en este caso, como fue enterrado el padre con esta alga, esta crece y pigmenta la nieve de color rojo, lo que explica la tonalidad. E incluso él cuando da esta explicación, la gente de ahí pues casi lo quiere linchar, ¿no? Sí, entonces el padre Simón, digamos que ahora recibe una nueva encomienda debido a que el Papa está a 2 meses de visitar México. Entonces, a él, digamos que ahora tiene que resolver un acontecimiento que llegó a la Santa Sede en un video que circula en redes sociales, ¿no? En el cual se observa a un hombre brincando de un campanario de 30 metros de altura, quien muere a consecuencia de la caída. Entonces en el video se observa a un médico que se acerca para tratar de ayudar a la persona, pero se denota en sus movimientos y en la forma de comportarse que pues ya es demasiado tarde, ¿no? Que la persona falleció. Entonces de pronto aparece en la toma el sacerdote de la iglesia del pueblo y Sí. por obra de Dios hace que resucite el hombre, quien abre los ojos en ese momento y se levanta. Entonces quedan todos asombrados y la gente en ese momento lo empieza a ver como un hombre santo, ¿no? Porque todos en ese momento son testigos de que Ajá. este hombre acaba de hacer un milagro, ¿no? De que resucitó a una persona. Sí. Entonces, en esta encomienda del padre Simón contará con apoyo del padre Pedro Salinas, que es un joven sacerdote mexicano que ha sido ampliamente recomendado por la Arquidiócesis de México. Pero las cosas comienzan a volverse turbias desde el primer día, ya que se percatan de que en el pueblo muchas de las personas que habitan ahí presentan trastornos mentales, entre los que incluyen el cambio de voz o la capacidad de hablar en idiomas diferentes, ¿no? Y que incluso tienen una especie de centro de salud mental en el que el padre va a apoyar a todas las gentes que presentan trastornos mentales. Sí. Asimismo, digamos que el padre que realizó el milagro, ellos empiezan a observar cómo lleva una vida ostentosa, ¿no? Cómo tiene una camioneta de lujo, cómo la casa donde vive tiene muebles de alta gama,
Y por ejemplo, también se dan cuenta de que durante la visita o digamos durante su inspección, él tiene, o todo indica que mantiene una relación con una ciudadana de este pueblo, ¿no? Entonces, digamos que todas estas cosas a ellos les empiezan a hacer dudar de que realmente haya sido un milagro, ¿no? Y empiezan a Ajá, tratar de pensar qué es lo que está pasando en este pueblo, ¿no? ¿Cómo es que hizo que este hombre, digamos, resucitara? ¿Dónde está el truco, ¿no? ¿Qué fue lo que claro. realmente pasó? ¿Y por qué las personas, digamos, presentan estos trastornos mentales? Entonces, incluso se observa que los invita a su casa y él tiene que crees que una de las personas adineradas del pueblo, porque él dice que todos estos bienes y esta forma de vida acomodada en la que él vive es gracias a las donaciones de la gente, ¿no? Y que Ajá, pues muchas de estas donaciones son de gente de ciertos recursos económicos que le han dado pues, esa capacidad económica, ¿no? sí. Incluso él ahí les cuenta que tiene un cuadro original pintado hace 3 siglos, ¿no? Hace 4 siglos. Su mecha. Entonces, incluso uno de los pobres le dice, oiga, pero ese es un objeto caro, ¿no? Es un objeto que muchas veces las familias adineradas pues conservan por la historia que tienen, ¿no? Y Sí. él dice, pues sí, pero pues yo, pues fue un obsequio, ¿no? Entonces, Ajá, ahí ellos como que empiezan a no cuadrarles mucho esta situación. sí. Entonces, la historia se vuelve más turbia aún cuando al día siguiente de su llegada, el padre que hizo el milagro desaparece sin dejar rastro. Entonces, resulta de que llaman a la policía y la policía se muestra con cierta, digamos, como con cierto enfado de que los padres se encuentren ahí también, ¿no? Y entonces incluso le dicen a los padres que se retiren, que no tienen nada que hacer ahí y que eso es cosa de la autoridad mexicana. En la historia cada vez se empieza a volver un poco más oscura y ellos empiezan a investigar qué es lo que está pasando. De tal forma que durante la investigación llegan al punto en el que se dan cuenta de que desde el mismo Vaticano empiezan a cubrir ciertas actividades. Anomalías. Así es, empiezan a ver que hay alguien de buen rango en el Vaticano que está protegiendo esto y que realmente nada más los habían enviado para, digamos, constatar o dar una investigación rápida, ¿no? Hacer un trabajo simple y decir que no fue Claro. un milagro e irse, ¿no? Antes de que llegara el Ajá, Papa. Pero resulta de que como ellos empiezan a hacer esta investigación y se empiezan a dar cuenta de que hay algo turbio en esta situación, incluso sí. va avanzando la historia y se dan cuenta de que hay niños que desaparecen, ¿no? O de que hay Ajá, adultos ahí que tienen recuerdos de cuando en su momento fueron niños y en la iglesia del pueblo los ayudaron, pero tienen ciertos recuerdos de haber sido sustraídos y llevados a una parte de la iglesia que nadie conoce, ¿no? A la que nadie ajá, tiene acceso. Incluso después empiezan a observar, por ejemplo, en el hijo de la doctora, que creo que atendió, trató de atender a este señor que se arroja y resucita, un comportamiento extraño, ¿no? Incluso en una escena le dice a su hijo, oye, ¿estás bien? Vamos a buscar ayuda, ¿no? Tu ajá. comportamiento no es normal. Y se voltea el muchacho y le habla con un tono de voz más fuerte y le dice, yo no soy tu hijo, mujer, a mí dime Legión. Caray. Y entonces realmente empieza a avanzar muy bien la historia y se empiezan a dar Ajá. circunstancias, ¿no? La historia empieza a presentar atisbos de terror mezclados con suspense. Claro, no, 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 no. Suena bastante interesante. Yo creo que no seré la única persona que les atrae esta trama, esta narrativa que nos cuentas, ¿eh? Es muy buena, Adolfo. Yo creo que si pueden, amigos, denle la oportunidad. Es muy buena. Son 8 capítulos y están disponibles en Paramount Plus y pueden pedir su prueba gratis de 7 días. Entonces, en esos 7 días da perfectamente tiempo de ver los 8 capítulos. No, perfecto, perfecto.
Y pues yo creo que el cine mexicano da para mucho más, Adolfo, pero creo que en esta ocasión, yo creo que de mi parte sería todo. Digo, no descarto que más adelante podamos hablar sobre más temas de este tipo, pero por hoy creo que de mi parte es todo. Estoy en total acuerdo contigo y sí, me parece que por el momento hemos tocado grandes obras de terror del cine mexicano. Bueno, pues amigos de la comunidad, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.